Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna, zuekin. Eta zurekin. Has gaitezen jaunari gure pekatuen barkazioa eskatuz. Erruke jauna. Gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz, Jainko gure jauna, bihotz garbi eta zintzoetan duzu zure atsegina. Egizu zure grazian bizi gaitezela, zu gure bihotzetan bizi zaitezen. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin, Jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel y se le produzca la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra y es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la lepra, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Canta jaunari, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de Dios. Por mi parte, yo procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de ellos, para que todos se salven. Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que manda Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Podemos decir que, y es una cosa evidente, que para Jesús los preferidos eran los que estaban más marginados. Jesús quería a todos, quería a los importantes, a los pobres, a los ricos, a los de judíos, a los samaritanos, a los extranjeros de otros lugares, quería a todos y además nos enseñó que, como precisamente la última encíclica que ha escrito el Papa Francisco, todos somos hermanos. Ha puesto el nombre Papa Francisco en italiano, Fratelli Tutti, como solía decir San Francisco de Asís, que llamaba a todos el hermano Sol, la hermana Luna, todos somos hermanos, y es algo que precisamente Jesús nos lo quiso hacer entender de una forma muy clara, tanto como cuando hablaba
como cuando actuaba, la forma que tenía de tratar a todo el mundo, la forma que tenía de explicar las parábolas. Todos somos hermanos, todos somos prójimo, esa palabra que aparece tanto en el Evangelio. Y entre las personas que estaban marginadas, había personas marginadas por distintas razones, unos porque eran de otros lugares, entre los judíos estaban marginados los samaritanos, entre los samaritanos los judíos, etc. Otros estaban marginados porque estaba mal vista su condición social, porque eran considerados gente que eran pecadores, eran considerados gente que era, por ejemplo, los publicanos, como que eran ladrones, como que eran colaboracionistas con los romanos, y estaban marginados. Vemos que Jesús trataba con todos ellos, con los pecadores o las pecadoras, los publicanos, absolutamente con todos. Y también estaban marginados algunos enfermos, muy especialmente los enfermos de lepra. Hemos escuchado en el Levítico aquella norma, digamos, de la ley mosaica, de la ley de Moisés, que era una norma más por tema de higiene, por el peligro de contagio, que los que tenían lepra se les apartaba un poco, digamos, del resto de la sociedad, pero de la forma en que se hacía de una forma totalmente inhumana. Los que tenían lepra tenían que vivir solos, una enfermedad tan terrible que iba poco a poco consumiendo, pudriendo toda la carne, etc. Y además de estar con esa enfermedad, con esos dolores, con esa impotencia, además les tenían fuera solos. Tenían que vestirse de harapos, tenían que llevar una campanilla, tenían que estar alejados de la gente. Como la gente tenía miedo que se contagiara, cuando les veían de cerca normalmente les echaban piedras, les insultaban, les apaleaban, y por eso eras una de las, vamos a decir, de los grupos sociales más marginados en la época de Jesús, los que tenían lepra. Y vemos que Jesús especialmente les enseñaba una cercanía como no lo hacía nadie. Vemos más de una ocasión, Jesús se paraba a hablar con ellos. Podemos pensar que solamente ese gesto, aunque no hubiese hecho Jesús nada más, solamente el gesto de pararse a hablar con normalidad con ellos era algo que tenían que agradecer en el alma, porque nadie les hacía caso. Vemos a Jesús que abraza a algunos leprosos, vemos esa manera tan práctica que nos enseña Jesús, la importancia que tiene eso de sentirnos todos hermanos, que tenemos que ayudarnos unos a otros. Vemos que Jesús tenía un corazón muy grande, que sentía compasión, sentía lástima. Hoy hemos visto a un leproso en este Evangelio que se puso de rodillas a suplicarle: si quieres, puedes limpiarme. Y dice Marcos, el evangelista, que Jesús sintió lástima cuando le vio así a aquel pobre hombre. Y efectivamente le curó. Vemos Jesús hizo muchos milagros, porque en el Evangelio no aparecen todos los milagros que hizo Jesús, pero en muchas ocasiones aparece Jesús curando leprosos, como en este Evangelio de hoy. Por un lado nos muestra, como siempre en todos los milagros, su bondad, su compasión, que es en lo que tenemos que intentar imitarle nosotros también, no ser duros así con los demás, sino tener un corazón, intentar como Jesús, que se compadece de sufrimiento de otros e intenta de alguna forma aliviarlo, ayudarles en cuanto sea. Lo mismo Jesús dice: lo que queréis que hagan con vosotros, hacer también vosotros a los demás. Y por otro lado vemos, eso sí, su grandeza, su poder, su divinidad, que era capaz de curar, era capaz de limpiar de la lepra, era capaz de curar a cualquier otra enfermedad, y en eso no le podemos imitar, pero sí podemos admirar. Le pedimos a Jesús que sus enseñanzas entren fuerte en nuestros corazones y las hagamos nuestras. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Dios Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir especialmente por el Papa, para que Dios le dé su fuerza, Dios le dé su luz. Roguemos al Señor. Pedimos también por el fin de esta pandemia que está pasando todo el mundo, para que se restablezca la salud, la normalidad, para que se pueda superar esta situación. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros difuntos en esta Santa Misa. Encomendamos de una forma especial a Miguel y a Teófilo, para que Dios los tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Eukaristia honek, Jauna, garbi gaitzala eta berritu, eta zure nahia betetzen duten entzat izan dadila betiko sariaren iturri Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure Jaunari. Egokida bai eta zuzen onai eta beti, zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guztiz, santu jangoikoan guztidun betireko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez, berak gure artean jaioz, gizon emakume berriekin gaitu, gurutzean hilez, gure bekatuak ezereztu ditu, hilen artetik piztuz, betiko bizi eman digu, eta zugana igoz aita guzti santu, zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, aingeru eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Canta Santo Nailei, Zenu Cantarelea, Santua, Santua, Santua Zea, Jaroiko gure Jaronena, Zeruko lurrak goretzen duten, goretzen zure jabea. Osana zuritzen zeruko hiletan, Osana goraina, behinkatua orain da behi, gure gana datorrena. Osana zuritzen zeruko hiletan, Osana goraina, behinkatua orain da behi, gure gana datorrena. Santu zera bai Jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitargo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio botatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afadoa berdin gaitzaturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio botatik, hau nire odolaren kaiza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egiztue hau nire horretarri. Hau da, sinismenaren misterioa.
Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren kabiza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zure sarbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun esora Frantzisko gure ita santuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure sendeak eta hildako guztiak. Aritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun. Bereziki kontutan izan Miguel eta Teofilo. Jangoikoaren Ama Maria Goatsuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta entzat guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutxiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zeraman, santu izatei zure izena, etorrei zure reinuan, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesukristo gure jauna ez esana da apostol duei pakea uzten dizuet bere pakea ematen begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe pakea eman duzuten gabe. Jangoikoaren bidotxa, zuk ez munduko bekatua, errotik jauna. Jangoikoaren bidotxa, zuk ez munduko bekatua, errotik jauna. Jangoikoaren bidotxa, zuk ez munduko bekatua. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, nos suplico de que se sienten las casas, para ti y nuestra palabra. Amén.
Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera por Cristo nuestro Señor. Amén. Y antes de terminar vamos a bendecir los alimentos y las velas que haya aquí, pidiendo por un lado a Jesús que sea nuestra luz y por otro a San Blas que nos proteja de todos los males del cuerpo y del alma y especialmente de los dolores de garganta. Berinka itzazu jauna, Elizaragoik ekarri dituzten kandelak eta berinkatu baitere San Blasen bitatez alimentu guzti hauek. Izan zaitez beti gure argia eta San Blasen bitartekaritza bereziaz alimentu hauek janez zainduak izan gaitezela gorputz eta harimako gaiz guztietatik eta berezekin eztarriko min guztietatik, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean. Eskerrak aurrikoari. Eskerrik asko jauna, dio.